Estás en la tercera parte del audiolibro Piense y hágase rico. Hoy hablaremos de fe y autosugestión, dos herramientas poderosas para dominar tu subconsciente. Encuentra las partes anteriores en el canal para seguir el orden correcto. ¡Vamos con todo! Los abogados le hicieron una serie de preguntas diseñadas para evidenciar que, aunque Ford tenía conocimientos especializados sobre la fabricación de automóviles, carecía de educación en otros ámbitos. Le preguntaron, por ejemplo, ¿quién fue Benedict Arnold? También le preguntaron, ¿cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? Ante esta última pregunta, Ford respondió con tranquilidad, ignoro la cantidad exacta de soldados que enviaron los británicos, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Al final, el señor Ford terminó por cansarse de ese tipo de preguntas, y para responder a una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo al abogado que la había hecho y dijo, si de verdad quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme, o cualquiera de las otras que me ha formulado, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que con solo presionar el adecuado, puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que desee hacerles en relación con el negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Luego agregó, ahora dígame, ¿para qué necesito llenar mi cabeza con conocimientos generales para contestar preguntas cuando dispongo de personas a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Indudablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica. Dejó completamente confundido al abogado. Todos los presentes en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino la de un hombre educado. Cualquier persona es educada si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizarlo en planes definidos de acción. Con la ayuda de sus equipos de trabajo, Henry Ford tenía a su disposición todo el conocimiento necesario para convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. No era imprescindible que él mismo poseyera esos conocimientos en su mente. Usted puede obtener todo el conocimiento que necesite. Antes de estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, necesitará conocimientos especializados sobre el servicio, producto o profesión que planea ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá requiera muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o interés en adquirir. En ese caso, podrá superar esa limitación con la ayuda de su equipo de trabajo. La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y este se obtiene mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado. Sin embargo, esos conocimientos no tienen que estar en posesión directa de la persona que acumula la riqueza. El párrafo anterior debe brindar ánimo y esperanza a quien tiene la ambición de alcanzar la prosperidad, pero no ha recibido la educación formal necesaria para aplicar ese conocimiento especializado por sí mismo. Muchas personas atraviesan la vida sufriendo complejos de inferioridad porque creen que no son lo suficientemente educadas. El hombre que puede organizar y dirigir un equipo de trabajo compuesto por personas con conocimientos útiles para la acumulación de riqueza es tan educado como cualquiera de los miembros de su equipo. Thomas A. Edison solo recibió 3 meses de escolarización en toda su vida. Sin embargo, no le faltó educación ni murió pobre. Henry Ford no completó el 6º grado de educación primaria, pero logró prosperar económicamente de manera extraordinaria. El conocimiento especializado es uno de los recursos más accesibles y abundantes. Si tiene dudas sobre esto, consulte el tablón de anuncios de cualquier universidad. Conviene saber cómo obtener conocimientos. Antes que nada, decida qué tipo de conocimiento especializado necesita y por qué lo necesita. Su propósito de vida y el objetivo por el cual está trabajando le ayudarán a determinar qué conocimientos debe adquirir. Con esta pregunta en mente, su siguiente paso será obtener información precisa sobre fuentes de conocimiento confiables. Las más importantes son fuentes de conocimiento especializado, las propias experiencias y educación,
experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas, equipos de trabajo, escuelas técnicas y universidades, bibliotecas públicas donde se pueden encontrar libros y publicaciones periódicas con conocimientos organizados por la civilización, cursos especiales de aprendizaje, en escuelas nocturnas y academias por correspondencia. A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido, mediante planes prácticos. El conocimiento no tiene otro valor que el que se puede aprovechar de su aplicación en aras de un objetivo valioso. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está buscando y luego averigüe dónde pueden obtenerse ese tipo de conocimientos, de fuentes fiables. La importancia de la educación continua. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados, relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. Aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos. La orden del día es la especialización. Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de empleo de la Universidad de Columbia, en un artículo periodístico. Los especialistas más buscados. Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo. Entre ellos, diplomados en escuelas empresariales, con experiencia en contabilidad y estadística. Ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos y químicos. También líderes destacados y hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido diversas ofertas de trabajo, e incluso varios hasta 6. En una carta al señor Moore, en relación con posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, decía: "Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad, por encima de formaciones educacionales específicas". Proposición de aprendizaje. Al proponer un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que, después de 2 o 3 meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro, o que abandone los estudios si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por su currículo sin especialización académica. Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas. Decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo y sobre todos los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Una de sus ventajas es la flexibilidad del programa, que permite estudiar durante el tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa, si se ha elegido una academia adecuada, es que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta, que pueden ser muy valiosos para quienes necesitan conocimientos especializados. Con independencia del lugar de residencia, uno puede aprovechar esas ventajas. Una lección de una agencia de cobros. Por lo general, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin coste alguno, y muchas veces se lo desacredita. Tal vez esta sea una de las razones
por las que aprovechamos tan poco nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe de un programa de estudios especializados compensa, hasta cierto punto, la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance de forma gratuita. Las escuelas por correspondencia son instituciones comerciales muy organizadas. Sus tarifas de matrícula y enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar, al margen de obtener buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando preferiría dejarlo. Las escuelas por correspondencia no han resaltado lo suficiente este punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobro constituyen una de las mejores formas de entrenamiento en aspectos como la decisión, la puntualidad y el hábito de terminar lo que uno empieza. Aprendí eso por experiencia propia hace más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar. Sin embargo, la escuela no dejó de enviarme las facturas. Es más, insistió en que debía efectuar mis pagos, continuar estudiando o no. Decidí que, puesto que debía pagar de todos modos un curso al que me había comprometido legalmente, completaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero. En aquellos momentos, tuve la impresión de que el sistema de cobro de la escuela estaba demasiado bien organizado. Pero más tarde aprendí que eso formó una parte valiosa de mi entrenamiento, por la cual no había tenido que pagar nada. Al verme obligado a pagar, seguí adelante y terminé el curso. Más tarde descubrí que el eficiente sistema de pago de aquella escuela también fue provechoso para mí, pues terminé recuperando con creces el dinero que había pagado, gracias a lo que aprendí en el curso de publicidad que, en un principio, había completado de mala gana. El camino hacia el conocimiento especializado. Se dice que en Estados Unidos existe el sistema de escuela pública más grande del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoramos aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas, las escuelas y bibliotecas públicas del país no impresionan a la gente. Esa es la razón principal por la que muchas personas sienten la necesidad de adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. También es una de las razones principales por las que los empleadores dan mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia. Saben por experiencia propia que cualquier persona con la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa posee las cualidades necesarias para el liderazgo. Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno: la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, rara vez permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos y les permite ganarse el interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas que, tras haber abandonado la escuela, sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Stuart Austin Wire se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía generar los ingresos que necesitaba. Entonces, hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión para dedicarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Para dejar las cosas claras y anticiparme a las justificaciones de quienes dirían, ¿no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia? ¿O soy demasiado viejo para esas cosas? Añadiré que el señor Weir
tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela para estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados en universidades bien preparadas para enseñar los temas elegidos, logró completar en 2 años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan 4. Vale la pena saber cómo adquirir conocimiento. Una idea sencilla que dio resultado. Consideremos un caso específico. Un vendedor de una charcutería se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en teneduría de libros, se matriculó en un curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en teneduría y equipos de oficina y decidió trabajar por su cuenta. Comenzó con el charcutero para el que había trabajado y poco a poco hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea fue tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto, equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone de una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes, lo que le permite ofrecer a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad de alta calidad a un precio muy accesible. El conocimiento especializado sumado a la imaginación fue el ingrediente clave de este negocio peculiar y exitoso. El año pasado, el propietario de este negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el charcutero para quien trabajaba le pagaba cuando perdió su empleo. El comienzo de un negocio exitoso fue una idea. Tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor desempleado, por lo que ahora me tomo el privilegio mayor de sugerir otra idea con un potencial de ingresos aún mayor. Esta idea me la sugirió el mismo vendedor que dejó las ventas para dedicarse a la contabilidad. Cuando le propuse este plan como solución a su problema de desempleo, exclamó de inmediato: «Me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero efectivo». En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Así, se presentó otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa, quien redactó toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de teneduría de libros. Las páginas fueron cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum, que se convirtió en una especie de vendedor mudo. La historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Un plan eficaz para encontrar el trabajo ideal. Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas, capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de superar una emergencia, pero no solo ha sido útil para esa persona. La mujer que creó esta idea tenía una imaginación brillante. En su iniciativa recién nacida, vio una nueva profesión que serviría a miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada por el éxito inmediato de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se enfocó en solucionar un problema similar para su hijo, quien acababa de salir de la universidad, pero no encontraba la manera de ofrecer sus habilidades. El plan que ella ideó para que su hijo consiguiera empleo ha sido el mejor método para vender servicios personales que haya visto jamás. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que detallaba las capacidades innatas de su hijo, su educación, experiencias personales y una gran variedad de otros datos demasiado extensos para describir aquí. El documento también incluía una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba, junto con un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. La preparación del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creadora enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días para buscar información que ella necesitaba. También lo enviaba a investigar a sus competidores para el empleo, recopilando datos sobre sus métodos de venta, lo que resultó invaluable para la elaboración del plan con el que aspiraba a obtener la posición deseada.
Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para el beneficio del aspirante al trabajo. No hay por qué empezar desde abajo. Uno podría preguntarse, ¿por qué tanto esfuerzo para conseguir un empleo? La respuesta es simple. Hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esta mujer preparó para su hijo le permitió conseguir el empleo en su primera entrevista y con el salario que él mismo había estipulado. Además, y esto es crucial, no tuvo que empezar desde abajo. Inició su carrera como ejecutivo junior, con un salario acorde a ese puesto. Pero ¿por qué todo ese esfuerzo? Porque la presentación planificada con la que solicitó el empleo le ahorró al menos 10 años del tiempo que le hubiera tomado llegar a ese mismo puesto si hubiera comenzado desde abajo. La idea de empezar desde abajo y abrirse camino puede parecer lógica, pero tiene una gran objeción. Demasiadas personas empiezan desde abajo y nunca logran ascender lo suficiente como para ser notadas por la oportunidad. Además, la perspectiva desde abajo no suele ser brillante ni motivadora. Tiende a sofocar la ambición. Esto es lo que se conoce como el recorrido de la noria, donde uno acepta su destino y se acostumbra a la rutina diaria hasta el punto de no intentar cambiarla. Por esta razón, es preferible comenzar 2 o 3 escalones por encima del nivel más bajo. De esta manera, se desarrolla el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de identificar oportunidades y, lo más importante, de no dejarlas escapar. Dan Halpin es un excelente ejemplo de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad, trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930, bajo la dirección del legendario Knut Rockne. Halpin terminó sus estudios en un momento difícil, pues la depresión había causado una grave escasez de trabajo. Después de intentar sin éxito en el mundo de las inversiones y el cine, aprovechó la primera oportunidad con futuro potencial: vender audífonos a comisión. Cualquiera podía comenzar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero este empleo le permitió abrirse paso hacia nuevas oportunidades. Durante casi 2 años siguió en la misma ocupación, a disgusto, y nunca hubiera avanzado si no hubiera tomado acción frente a su insatisfacción. Al principio, aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y lo obtuvo. Aquel ascenso lo colocó por encima de los demás, permitiéndole ver una oportunidad aún mayor. Además, lo puso en un lugar donde también la oportunidad podía verlo a él. Logró aumentar tanto las ventas de audífonos que A.M. Andrews, el directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora, quiso conocerlo. Mandó llamarlo y, al finalizar la entrevista, Halpin se convirtió en el nuevo gerente de ventas de la división Acousticon. Para ponerlo a prueba, Andrews se ausentó durante 3 meses y dejó a Halpin solo, para ver si podía manejar la empresa por sí mismo. Pero no fracasó. La filosofía de Knut Rockne, quien decía que todos adoran a los ganadores, pero no tienen tiempo para los perdedores, lo inspiró a esforzarse tanto que, en poco más de 6 meses, fue ascendido a vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos hombres tardarían 10 años en alcanzar. Uno de los puntos importantes que quiero destacar es que escalamos hasta las posiciones más elevadas, o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos controlar si realmente lo deseamos. Sus socios pueden ser invaluables. También quiero resaltar otro punto clave. Tanto el éxito como el fracaso son, en gran medida, el resultado de la costumbre. No tengo dudas de que la estrecha relación de Dan Halpin con el mejor equipo de fútbol de Estados Unidos sembró en su mente el mismo deseo de excelencia que hizo de Notre Dame un equipo mundialmente famoso. Sin duda, el hecho de admirar a los ganadores puede ser una herramienta poderosa. Mi creencia en la importancia de las asociaciones comerciales fue confirmada cuando mi hijo Blair negoció su puesto de trabajo con el señor Halpin. Halpin le ofreció un salario inicial que era aproximadamente la mitad de lo que habría recibido en una compañía rival. Yo, como padre, lo animé a aceptar el trabajo con Halpin porque estoy convencido de que la estrecha relación con alguien que se niega a conformarse con circunstancias desfavorables es un valor que no se puede medir en dinero.
Estar abajo es estar en un lugar pesado, monótono y sin perspectivas de crecimiento. Por eso me he tomado el tiempo para describir cómo es posible evitar los comienzos desde abajo con una planificación adecuada. Haga que sus ideas generen beneficios a través del conocimiento especializado. La mujer que diseñó el plan de ventas de servicios personales para su hijo ahora recibe cartas de todas partes del país solicitando su ayuda para crear planes similares para otras personas que desean vender sus servicios personales por un mejor salario. No debe suponerse que su plan consiste únicamente en una estrategia de ventas inteligente, mediante la cual ayuda a hombres y mujeres a pedir y recibir más dinero por los mismos servicios por los que antes ganaban menos. Ella también se preocupa por los intereses del empleador, además de los del vendedor de servicios personales, y diseña planes para que el contratante reciba un valor real y justificado por el dinero adicional que paga. Si usted tiene imaginación y busca una forma más rentable de ofrecer sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado esperando. Esta idea puede proporcionarle ingresos mucho mayores que los de un médico, un ingeniero o un abogado promedio, cuya educación ha requerido varios años de universidad. No existe un precio fijo para las buenas ideas. Detrás de cada gran idea hay conocimientos especializados. Sin embargo, para aquellos que no encuentran riqueza en abundancia, el conocimiento especializado es más accesible y fácil de obtener que las ideas. Debido a esta realidad, hay una gran demanda y oportunidades crecientes para las personas capaces de ayudar a otros a vender sus servicios personales de manera más efectiva. La clave está en la imaginación, la capacidad de combinar conocimientos especializados con ideas en planes organizados que conduzcan a la riqueza. Si usted tiene imaginación, este capítulo puede darle una idea que marque el inicio de la prosperidad que desea. Recuerde que la idea es el componente más valioso. Los conocimientos especializados se pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier esquina. La imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso y al deseo se les da forma, estructura y acción mediante la facultad imaginativa de la mente. Se dice que el ser humano es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Gracias a su facultad imaginativa, ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza en los últimos 50 años que en toda la historia previa de la humanidad. Ha conquistado el espacio aéreo al punto de que los pájaros ya no son sus competidores. Ha analizado y pesado el Sol a millones de kilómetros de distancia, determinando sus elementos sin necesidad de acercarse a él. También ha aumentado la velocidad de locomoción hasta alcanzar velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. La única limitación del ser humano en su capacidad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que le dé. Aún no ha alcanzado la cúspide en el desarrollo y aplicación de esta facultad. Apenas ha descubierto que la posee y solo ha comenzado a utilizarla de manera elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Imaginación sintética. A través de esta facultad, uno puede reorganizar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. No crea nada nuevo, sino que trabaja con la experiencia, la educación y la observación con la que se la alimenta. Es la facultad que más utilizan los inventores, excepto aquellos considerados genios, quienes recurren a la imaginación creativa cuando la imaginación sintética no les ofrece soluciones. Imaginación creativa. Por medio de la imaginación creativa, la mente finita del ser humano se conecta directamente con la inteligencia infinita. Es la facultad a través de la cual se reciben presentimientos e inspiraciones. También permite a una persona sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros individuos. La imaginación creativa funciona de forma automática, tal como se describe en las siguientes páginas. Solo se activa cuando la mente consciente opera a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, cuando es estimulada por la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta
en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas, así como los grandes artistas, músicos, poetas y escritores, han llegado a donde están porque han desarrollado su imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan con el uso, de la misma manera que cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es nebuloso y efímero, abstracto y sin valor, hasta que se transforma en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética será la que usará con más frecuencia para transformar el deseo en dinero, debe recordar que puede encontrarse con situaciones que requieran el uso de la imaginación creativa. Mantenga activa su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado por falta de uso, pero puede revivirla y estimularla a través de la práctica. Esta facultad no muere, aunque puede volverse inactiva si no se ejercita. Concéntrese en desarrollar su imaginación sintética, ya que será la que más utilizará en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del deseo intangible en una realidad tangible, como el dinero, requiere la creación de un plan. Este plan debe elaborarse con la ayuda de la imaginación, especialmente mediante la facultad sintética. Lea todo el libro y luego regrese a este capítulo para comenzar a poner su imaginación a trabajar en la construcción de un plan que transforme su deseo en realidad. En casi cada capítulo encontrará instrucciones detalladas para crear su plan. Siga las que mejor se adapten a sus necesidades. Escriba su plan si aún no lo ha hecho. En el momento en que lo plasme en papel, habrá dado forma concreta a un deseo intangible. Lea nuevamente esta afirmación en voz alta y lentamente. Recuerde que cuando reduce su deseo a palabras escritas y planifica su ejecución en papel, ha dado el primer paso hacia la conversión de ese pensamiento en su equivalente físico. Las leyes que conducen a la fortuna, la tierra en la que usted vive y todas las cosas materiales son el resultado de cambios evolutivos, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de manera ordenada. Por otra parte, y esto es de fundamental importancia, este planeta, cada una de las miles de millones de células de su cuerpo y cada átomo de materia comienzan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de energía. Cuando comienza a acumular dinero a partir de un impulso del pensamiento, el deseo está utilizando el mismo material con el que la naturaleza creó este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, donde estos impulsos funcionan. Usted puede construir una fortuna con la ayuda de leyes inmutables, pero primero debe conocer esas leyes y aprender a aplicarlas. A través de la repetición y presentando estos principios desde distintos ángulos, el autor busca revelarle el secreto con el que se han creado todas las grandes fortunas. Por extraño que parezca, este secreto no es un misterio. La propia naturaleza lo pone ante nosotros en la Tierra, en las estrellas, en los planetas que giran en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que conocemos. Los principios que encontrará a continuación le abrirán la puerta a la comprensión de la imaginación. Asimile aquellos que entienda en su primera lectura. Luego, cuando vuelva a estudiar el texto, descubrirá que su comprensión se ha expandido y todo se vuelve más claro. Pero sobre todo no se detenga. No dude en profundizar en estos principios hasta haber leído el libro al menos 3 veces. Para entonces, ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto de partida de todas las fortunas. Son productos de la imaginación. Veamos algunas ideas conocidas que han generado inmensas riquezas. Estos ejemplos le ayudarán a comprender cómo puede utilizar su imaginación para crear prosperidad. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico rural llegó a un pueblo a caballo. Ató su montura, entró en la droguería por la puerta trasera y comenzó a negociar con el joven dependiente. Durante más de 1 hora hablaron en voz baja tras el mostrador. Finalmente el doctor salió,
fue hasta su caballo y regresó con una gran tetera antigua y una paleta de madera que se usaba para revolver su contenido. Depositó ambos objetos en la parte trasera de la tienda. El dependiente examinó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo entregó al doctor. Aquel rollo contenía $500, todos los ahorros del joven. A cambio, el doctor le entregó un pequeño trozo de papel con una fórmula secreta escrita en él. Aquellas palabras valían una fortuna, pero no para el doctor. Eran necesarias para que la tetera comenzara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente imaginaban aún la inmensa riqueza que surgiría de aquella compra. El viejo médico estaba contento de vender aquellos objetos por $500. Mientras tanto, el joven dependiente arriesgaba todos sus ahorros apostando por un trozo de papel y una vieja tetera. Nunca imaginó que su inversión transformaría aquella tetera en una fuente inagotable de riqueza, superando incluso la leyenda de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente compró, en realidad, no fue una simple tetera, ni una cuchara de madera, ni siquiera el mensaje secreto escrito en aquel papel. Lo que adquirió fue una idea. Las extraordinarias cualidades de aquella tetera comenzaron a manifestarse cuando su nuevo propietario mezcló, siguiendo las instrucciones, un ingrediente desconocido para el viejo doctor. ¿Qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto que hizo que la tetera rebosara de oro? Esta es una historia de hechos más extraños que la ficción. Hechos que comenzaron con una idea. La fortuna que surgió de una tetera. Veamos las enormes riquezas que esta idea ha producido. Ha generado, y sigue generando, fortunas inmensas para quienes cultivan caña de azúcar, refinan y comercializan el azúcar. Cada año la vieja tetera consume millones de botellas, proporcionando empleo a una inmensa cantidad de trabajadores del vidrio. Ha dado trabajo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha brindado fama y fortuna a artistas que han plasmado su esencia en magníficas obras. Ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en una de las capitales comerciales más importantes, beneficiando directa e indirectamente a cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. Hoy, la influencia de esta idea llega a todas las ciudades del mundo, derramando riqueza sobre todos aquellos que la han sabido aprovechar. La fortuna generada por esta tetera ha construido y sostiene una de las universidades más prestigiosas del sur de los Estados Unidos, donde miles de jóvenes reciben educación para el éxito. Si el producto de aquella vieja tetera pudiera hablar, nos contaría historias fascinantes en todos los idiomas. Relatos de amor, negocios, esfuerzo y éxito de hombres y mujeres que de una u otra forma han sido inspirados y motivados por este producto. El autor puede dar fe de al menos una de estas historias, pues forma parte de ella. Todo comenzó no muy lejos del lugar donde aquel dependiente compró la vieja tetera al médico. Fue allí donde el autor conoció a su esposa y, en una conversación, ella le habló por primera vez de la tetera encantada. De hecho, era el producto de aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptara para lo mejor o lo peor. Sea quien sea, viva donde viva y sin importar su ocupación, recuerde que cada vez que vea las palabras Coca-Cola, está ante un imperio de riqueza e influencia que surgió de una sola idea. Y el misterioso ingrediente con el que Asa Candler, aquel joven dependiente de la droguería, mezcló la fórmula secreta no fue otro que la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde además que los pasos hacia la riqueza descritos en este libro han sido los mismos que permitieron que la influencia de Coca-Cola se expandiera por cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo. Y lo más importante, cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y valiosa como Coca-Cola, tiene el potencial de igualar su éxito e impacto a nivel mundial. ¿Qué haría yo si tuviese $1 millón? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio: donde hay una voluntad, hay un camino. Así lo decía el apreciado educador y clérigo, el extinto Frank Pebuway Saulus, quien comenzó su carrera como predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago.
Mientras estudiaba en la universidad, el Dr. Gonzalus observó muchos defectos en el sistema educativo, fallas que creía poder corregir si tuviera la oportunidad de dirigir un colegio. Se propuso fundar una institución donde pudiera aplicar sus propias ideas, sin las limitaciones de los métodos ortodoxos de enseñanza. Pero necesitaba $1 millón para poner en marcha su proyecto. ¿Dónde podría conseguir semejante suma? Esa era la pregunta que ocupaba la mayor parte de sus pensamientos. Día tras día, noche tras noche, reflexionaba sobre el mismo asunto. Se convirtió en su obsesión. Como filósofo y predicador, el Dr. Gonzalus entendía, al igual que todas las personas exitosas, que un propósito definido es el punto de partida de cualquier logro. También sabía que un propósito claro cobra vida y poder cuando está respaldado por un deseo ardiente de convertirlo en realidad. A pesar de conocer estas verdades, aún no sabía dónde ni cómo obtener $1 millón. Lo natural habría sido rendirse y abandonar la idea con el argumento de «Mi proyecto es bueno, pero nunca podré reunir $1 millón». Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente habría pensado. Pero no fue lo que el Dr. Gonzalus hizo. Lo que dijo y lo que hizo fueron tan importantes que ahora dejo que sea él mismo quien lo explique. Un sábado por la mañana, me senté en mi habitación pensando en cómo reunir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años, había estado reflexionando, pero no había hecho más que pensar. Había llegado el momento de actuar. En ese instante, decidí que reuniría ese $1 millón en el plazo de una semana. ¿Cómo lo haría? Eso no me preocupaba. Lo esencial era tomar la decisión y fijar un plazo concreto. Y quiero destacar que, en el momento exacto en que tomé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí. Sentí algo dentro de mí que me decía, ¿por qué no tomaste esta decisión antes? Ese dinero ha estado esperándote desde hace tiempo. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que al día siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese $1 millón? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón. Sin embargo, debo admitir que la tarea no fue difícil, pues lo había estado preparando en mi mente durante casi 2 años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un profundo sentimiento de confianza, porque podía verme a mí mismo en posesión del $1 millón. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación, salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito, dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas, y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con $1 millón si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional, en la que los jóvenes aprenderían a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que acumulaban conocimientos. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas 3 filas de los asientos traseros, y se acercó al púlpito. Me pregunté qué pensaría hacer. Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo, «Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que ha dicho que haría si tuviera $1 millón. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el $1 millón. Me llamo Philip D. Armour. El joven Gonzalus acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el $1 millón. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology, que en la actualidad se conoce como Illinois Institute of Technology. El $1 millón necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gonzalus había abrigado en su interior durante casi 2 años. Observe este importante hecho.
Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gunn Saulus sobre el $1.000.000, ni en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él, y muchos más desde entonces, han tenido pensamientos similares. Pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido: conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el Dr. Gunn Saulus obtuvo el $1.000.000 todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando aquel joven predicador la empleó de manera tan provechosa. Observe que Asa Candler y el Dr. Frank Gunn Saulus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero efectivo por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos. Y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que, cuando las mercaderías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores del montón lo ignoran, y precisamente por eso son del montón. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1 millón de ejemplares. Las tripas, como es llamada en la jerga de los editores, la parte que queda entre las cubiertas, no habían cambiado. Se limitaron a arrancar las cubiertas en que figuraba el título que no se vendía, para aplicar a los ejemplares una cubierta nueva con un título que tenía un valor más taquillero. Por sencilla que pueda parecer, esa era una verdadera idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y, si es listo, logra imponerlo. La historia de casi cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer, hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica, y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos en una misma dirección para que esa oportunidad se convirtiese en algo real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía del éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue sencillo. Era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte favorable surgió con Carnegie. Pero, ¿qué hay de la determinación, la definición de los propósitos y el deseo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder, y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Las ideas son así.
Primero nosotros les damos vida, acción y orientación, y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo, aun después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. La planificación organizada, la cristalización del deseo en acción. El sexto paso hacia la riqueza. Usted acaba de aprender que todo lo que el hombre crea o adquiere empieza como un deseo que, desde su primera aparición, se asume y pasa de lo abstracto a lo concreto en el taller de la imaginación, donde se crean y organizan planes para su materialización. En el segundo capítulo, se le instruyó para que siguiera 6 pasos definidos como primer movimiento hacia la transmutación del deseo de dinero en su equivalente físico. Uno de esos pasos es la formación de un plan claro y práctico, mediante el cual esa transformación pueda llevarse a cabo. Ahora recibirá instrucciones sobre cómo construir planes prácticos. Alíese con un grupo de personas que pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan, para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio del trabajo en equipo, que se describe en un próximo capítulo. La sumisión a este principio es esencial, no lo desatienda. Antes de formar su equipo, decida qué ventajas y beneficios puede ofrecer a cada miembro a cambio de su cooperación. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin recibir algo a cambio, aunque esa compensación no siempre tenga que ser dinero. Acuerde reuniones periódicas con su equipo de trabajo, al menos 2 veces por semana, y con más frecuencia si es posible, hasta que hayan desarrollado el plan necesario para la acumulación de dinero. Mantenga una armonía perfecta entre usted y los miembros del equipo. Si no sigue esta instrucción al pie de la letra, fracasará. El trabajo en equipo no funciona donde no hay armonía. Tenga presentes estos hechos. Primero, usted está comprometido en una empresa de gran importancia para su vida. Si quiere asegurarse el éxito, debe tener planes sólidos e infalibles. Segundo, necesita aprovechar la experiencia, educación, capacidad innata e imaginación de otras mentes. Esto es clave en la metodología de todas las personas que han acumulado grandes fortunas. Nadie tiene suficiente experiencia, educación y conocimientos para garantizar la acumulación de una gran fortuna sin la cooperación de otros. Cada plan que adopte debe ser una creación conjunta entre usted y su equipo de trabajo. Puede desarrollar sus propios planes, pero asegúrese de que sean revisados y aprobados por su equipo. Si su primer plan fracasa, intente otro. Si el primer plan que adopta no funciona, cámbielo por uno nuevo. Si ese nuevo plan tampoco funciona, vuelva a cambiarlo, y así sucesivamente hasta encontrar el que le dé resultado. Aquí radica la principal causa del fracaso de la mayoría de las personas: falta de perseverancia para crear nuevos planes cuando los anteriores fallan. El hombre más inteligente no puede acumular dinero, ni lograr ningún otro éxito, sin contar con planes prácticos y viables. Tenga presente este hecho y, cuando un plan falle, recuerde que un fracaso temporal no es un fracaso permanente. Un fracaso solo indica que los planes no eran los correctos. Haga otros. Vuelva a empezar. El fracaso temporal debe significar solo una cosa: la certeza de que hay algo que mejorar en el plan. Millones de personas pasan su vida en miseria y pobreza porque nunca elaboran un plan sólido para la acumulación de riqueza. Ningún hombre está vencido mientras él mismo no se rinda en su propia mente. James Jaw Hill se topó con fracasos temporales la primera vez que intentó reunir el capital necesario para construir un ferrocarril de este a oeste en Estados Unidos. Sin embargo, convirtió el fracaso en victoria al elaborar nuevos planes. Henry Ford también conoció el fracaso temporal, no solo al inicio de su carrera en la industria automotriz, sino incluso después de haber alcanzado la cima del éxito. Pero concibió nuevos planes y siguió avanzando hacia la victoria económica. A menudo vemos a hombres que han acumulado grandes fortunas, pero solo reconocemos sus logros y pasamos por alto
los fracasos temporales que debieron superar antes de llegar a la cima. Ningún seguidor de esta filosofía puede esperar acumular una fortuna sin experimentar fracasos temporales. Cuando el fracaso llegue, acéptelo como una señal de que sus planes no son los correctos. Elabore otros y siga avanzando hacia su objetivo anhelado. Si pierde interés antes de alcanzar su meta, eso significa que es una persona que abandona con facilidad. Recuerde que los que abandonan nunca ganan y los ganadores nunca abandonan. Copie esta frase en un papel, en letras grandes, y colóquela donde pueda verla cada noche antes de dormir y cada mañana antes de comenzar su trabajo. Cuando comience a elegir miembros para su equipo de trabajo, procure seleccionar personas que no se tomen el fracaso demasiado en serio. Algunas personas creen erróneamente que solo el dinero puede generar más dinero. Esto no es cierto. El deseo, cuando se transmute en su equivalente monetario, siguiendo los principios aquí expuestos, es el verdadero agente que genera riqueza. El dinero, en sí mismo, no es más que materia inerte. No se mueve, no piensa, no habla, pero puede oír cuando un hombre que lo desea lo llama. Planificación de la venta de servicios personales. La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa destinada a la acumulación de riqueza. Aquí encontrará explicaciones detalladas para quienes deben comenzar vendiendo sus servicios personales como método para generar riqueza. Debe ser alentador saber que casi todas las grandes fortunas comenzaron como una compensación por servicios personales prestados o por la venta de ideas. Piense en esto. ¿Qué más, aparte de ideas y servicios personales, puede ofrecer a alguien sin propiedades a cambio de la riqueza? Casi todos los líderes comienzan como seguidores. En general, en el mundo existen dos tipos de personas: líderes y seguidores. Decida desde el principio si desea convertirse en un líder en su vocación o si continuará siendo un asistente. La diferencia en compensación entre ambos es enorme. Un asistente no puede esperar recibir la misma remuneración que un líder. Sin embargo, muchos seguidores cometen el error de creer que deben ganar lo mismo que aquellos que lideran. No es ninguna desgracia ser asistente, pero tampoco tiene mérito alguno permanecer en esa posición de por vida. Casi todos los grandes líderes empezaron como seguidores. Se convirtieron en líderes porque aprendieron a seguir con inteligencia. Con muy pocas excepciones, una persona que no pueda estar a las órdenes de un líder de manera inteligente jamás llegará a ser un líder eficaz. En cambio, aquel que sabe seguir a un líder con inteligencia es quien desarrolla con mayor rapidez la capacidad para liderar. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas, entre ellas la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia de su líder. Las características principales del líder. Con esto finaliza la tercera parte. Ya sabes cómo sembrar ideas en tu subconsciente. En la parte 4 profundizaremos en el conocimiento y la imaginación. No te lo pierdas.